Uh, uh, Professor Mohanty and Pankuri, as I just told you, Profesor McCarthy y Mancuri pueden seguir al apretar el botón de interpretación. Voy a cambiar a español. Queridos amigos, dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. And please remember that simultaneous translation, Spanish-English-Spanish, is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico, en el que volvemos a sumergirnos en el muy dinámico escenario de las tendencias geopolíticas en el Asia-Pacífico, o como cada vez más expertos prefieren referir, del Indo-Pacífico. De hecho, dada la importancia que la situación Given the importance that India este último parece el concepto más adecuado en el contexto de la actividad que nos convoca. En el telón de fondo de este diálogo veremos los desafíos de todos estos cambios y movimientos que se manifiestan en los planos político, comercial, económico en general y de seguridad colectiva, y lo que suponen para Chile. Como sabemos, la cuenca del Pacífico en su conjunto se transforma a pasos agigantados en la región más gravitante del mundo, donde se juegan las grandes ligas del poder y las relaciones entre estados y otros actores no estatales que van dando forma a la sociedad global de nuestros días. Tensiones comerciales, proliferación de bloques de distinto carácter, desde comerciales y de cooperación hasta aquellos con foco en la seguridad colectiva, en distintos grados de compromiso y participación, diferentes limítrofes entre potencias emergentes y reclamos de soberanía con el potencial de desatar conflictos armados a escalas inimaginables, entre muchos otros elementos, dan cuenta de la actualidad de una región a la que nuestro país se proyecta de forma estratégica por la necesidad de desplegar políticas balanceadas, crecientemente complejas, incluidas las comerciales y económicas en general. Y un país mediano, hiperconectado y altamente dependiente del comercio internacional y de los flujos de inversión como Chile, se juega mucho en este cuadro. Hoy, quizás como nunca antes, necesitamos impulsar debates informados sobre estos temas en nuestro país, algo que en la Fundación hemos tratado de hacer con regularidad durante varios años y que seguimos comprometidos a impulsar. Voy a pasar entonces a presentar a nuestros panelistas y desde ya ofrezco mis disculpas a la audiencia porque hemos tenido que hacer unos cambios de última hora en el panel de expertos, ya que Sachin Chaturvedi, que es el director general del Research and Information System for Developing Countries de India, el conocido RIS, tuvo una emergencia de último minuto, lo que le impidió participar hoy, pero sin embargo tenemos otros dos destacados expertos de esta institución, a los cuales presentaré en un minuto. Voy a partir por el embajador Jorge Heine, quien es un connotado académico en relaciones internacionales y un diplomático con especial interés en la política internacional del denominado Sur Global. Se ha desempeñado como embajador de Chile en China, en India y en Sudáfrica, así como miembro del gabinete del gobierno de Chile. El embajador Heine es actualmente profesor investigador de Relaciones Internacionales de la Escuela Pardee de Estudios Globales de la Universidad de Boston, investigador senior no residente en el Centro para China y la Globalización en Beijing, y profesor visitante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sichuan en Chengdu. Tiene una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Filosofía en Análisis Político Moderno de la Universidad de York y una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas de Stanford University. También es autor del libro China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China, el cual tuvimos el honor de presentar en la Fundación a finales del año 2022. Voy a pasar a presentar ahora a Paulina Nasal, quien ha desarrollado una exitosa carrera tanto en el mundo público como privado. Entre los años 2016 y 2018 se desempeñó como directora general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, lo que corresponde hoy día a la actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. También trabajó como jefa del Departamento de Acceso a Mercados y jefa del Departamento de América del Norte en esa repartición del Estado, así como consultora económica del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID, y analista para América Latina en Lehman Brothers. Actualmente complementa sus múltiples actividades con su trabajo como consultora en ProAmérica, firma cuyo objetivo es apoyar a las empresas latinoamericanas en su estrategia de internacionalización. Recientemente, además, fue nombrada por el gobierno de Chile como comisionada de nuestro país para la Expo Osada
perdón, Osaka 2025, que se va a realizar en Japón. Así que muchas felicitaciones, Paulina, por ese nombramiento. Luego presento a Pankhuri Gaur, quien es investigadora del Research and Information System for Developing Countries de India, que ya lo mencioné, el RIS, y sus áreas de interés son el comercio internacional, incluido el multilateralismo y el regionalismo. Su trabajo más reciente cubre diferentes formas de acuerdos comerciales, bilaterales, regionales, transregionales y megaregionales. También se desempeña en el área de la denominada economía azul, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y asuntos marítimos. Ha publicado en diversas revistas internacionales y ha contribuido a varias publicaciones, incluidos documentos de debate, resúmenes de políticas, informes y capítulos de libros. También ha contribuido a estudios preliminares para la política marítima nacional y la política de economía azul de India. Y a la profesora Pankhuri la acompaña el profesor S.K. Mohanty, también investigador del RIS y experto en asuntos comerciales, en especial en relación con la OMC, acuerdos comerciales regionales, desarrollo humano, reformas económicas, seguridad alimentaria, productividad económica y servicios. Ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales y fue copresidente del grupo de trabajo del T20 sobre comercio e inversión durante la reciente presidencia de la India. Bueno, y además, así como un último caveat, la presentación del profesor Mohanty y la profesora Gaur, contarles que ellos son también parte del equipo negociador del Tratado de Alcance Parcial que tenemos entre Chile y la India. Así que es un honor tenerlos con nosotros. Bueno, y sin más ahora le voy a ceder la palabra a nuestro primer panelista, que es el embajador Heine, y desde ya les invito a todos a usar ya sea el chat o el icono de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de las pantallas para ir haciendo preguntas en la medida que les vayan surgiendo a partir de las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas. Así que, embajador, por favor, tiene usted la palabra y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Loreto. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico y en especial a su directora ejecutiva, Loreto Leighton, la gentil invitación a participar en este foro sobre un tema de tanta actualidad y tanta vigencia. Siempre un placer participar en los webinars de la Fundación Chilena del Pacífico. Lo primero que quisiera decir es que estamos viviendo un momento de grandes cambios en el orden mundial y la transición desde lo que se llama un momento unipolar, ese periodo que se inició con el fin de la Guerra Fría y que se caracterizó por un fuerte predominio de los Estados Unidos. Uno en el cual el poder internacional va a estar bastante más partida, aunque todavía no está del todo claro cómo eso se va a repartir. Algunos hablan de un mundo multipolar, otros de un mundo multiplex, pero el hecho es que se trata de un mundo muy distinto al actual y al que hemos vivido durante los últimos 30 años. El segundo punto que es importante tener presente es que una parte importante de este cambio se debe a lo que el Banco Mundial ha denominado el giro de la riqueza del Atlántico Norte al Asia-Pacífico. La principal creación de riqueza hoy ya no se da, como se dio en gran parte del siglo XX, en las riberas del Atlántico Norte, sino que en el Asia-Pacífico. Un dato clave y que me parece muy revelador es que hoy día hay más billonarios, en el sentido inglés del término de dueños de $1.000 millones, en Beijing que en Nueva York. Si alguien hubiese dicho eso hace 10 años atrás, se le habrían reído en la cara. Hoy es un dato de la causa. Desde el punto de vista económico, la acción en el mundo de hoy está en Asia. El tercer punto es que el corazón de esta irrupción de Asia en el mundo, en el corazón de ello está China. China hoy no está pasando por un buen momento, ha reventado la burbuja inmobiliaria, los gobiernos locales tienen un problema de endeudamiento muy serio, la tasa de cesantía de los jóvenes es alta. Pero dicho eso, yo diría que apostar en contra de China no es una buena idea. Pese a todos estos problemas, y nos llegaron hace poco las cifras de crecimiento de China en el año 2023, China creció un 5,2%. Ahora ya acá se pasa algo muy curioso. Los comentarios sobre esto era un desastre, que era la mitad de lo que China había crecido durante 30 años, que fue a un 10%, desde el año 1968 hasta el año 2008, y que por lo tanto esto indicaba una gran crisis de la economía china. Como dije anteriormente, la economía china está pasando por problemas, pero crecer al 5,2%, una economía del tamaño que tiene China, es una cantidad considerable. Desde luego, partamos para establecer que es el doble que lo que creció la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos creció el año pasado un 2,5%.
Y esto es 10 veces lo que creció la economía de la Unión Europea, que apenas creció un 0,5%. Y las proyecciones de que China va a crecer este año son de que va a crecer a un 5%. En ese sentido, yo creo que es importante tener claro que pese a las dificultades de la coyuntura actual por la cual está pasando China, apostar en contra de China me parece que sería un fuerte error. Y acá un dato muy interesante a tener presente es el tema de la electromovilidad. China ha desplazado hoy día a Japón como el mayor exportador de autos en el mundo y lo ha hecho básicamente por la exportación de automóviles eléctricos. China está a la cabeza en todo lo que se trata de electromovilidad y acá en Estados Unidos la gran noticia en estos días ha sido que Estados Unidos no solo ha aumentado los aranceles sobre los productos que importa desde China. Escuchen esto, a los automóviles eléctricos chinos. Estados Unidos apenas un 2% de los automóviles que importa provienen de China, ¿verdad? Que es una cifra muy pequeña. Pero el arancel que le ha impuesto el gobierno actual del presidente Biden a los automóviles eléctricos chinos es de un 100%. O sea, en los años 60, en Chile, los aranceles sobre automóviles importados que eran altísimos, no eran de un 100%. O sea, démonos cuenta de lo que esto implica. ¿Qué es lo que significa? Que hay una gran preocupación de que los automóviles eléctricos chinos básicamente se están tomando el mundo y que por lo tanto hay que erigir barreras, hay que erigir aranceles muy altos. Obviamente, como bien sabemos, da la condición de Chile como el país que tiene las mayores reservas probadas de cobre en el mundo, de un 21% del total, país que tiene probablemente tal vez las mayores reservas de litio en el mundo. El tema de la electromovilidad, Lithium reserves. Electromobility is very important. yo creo que abre enormes posibilidades y que deben ser aprovechadas lo más posible. Otro dato interesante de presente en este contexto es que más de un 90% de todos los buses eléctricos en el mundo de hoy, incluyendo los 1.500 que circulan por las calles de la región metropolitana, son de fabricación china, en gran parte de BYD, la empresa china que los produce en Shenzhen. Básicamente lo que quisiera transmitir es que en la transición hacia una economía verde, China la lleva y es un carro al que hay que subirse. El cuarto punto que quisiera subrayar es que en esto China obviamente no está sola. India, desde luego, este año va a tener un mayor crecimiento que China. Las proyecciones son que India este año va a crecer un 6,5%. Es la economía de un tamaño significativo que más crece en el mundo. Y obviamente India representa un mercado de enormes oportunidades para Chile y para América Latina. Hablábamos antes de iniciar este conversatorio que Chile y la India firmaron un acuerdo de alcance parcial, de hecho lo firmé yo en marzo del año 2006, cuando era embajador en India, estableciendo un presente importante, era un número pequeño de productos, pero esto se está ampliando, se está expandiendo, y lo ideal naturalmente sería que llegásemos a tener un TLC con India. Yo creo que eso abriría enormes oportunidades. Ahora, acá yo estaba revisando las cifras y para darles a usted una idea de las posibilidades que existen con India y cómo estamos empezando a darnos cuenta de lo que ello implica. Cuando yo terminé mi mandato como embajador, mi destinación como embajador en India, en el año 2007, poco después de firmar ese acuerdo de alcance parcial, las exportaciones de Chile a India llegaron a los 2.200 millones de dólares. Habían aumentado 10 veces en 4 años, de 200 millones a 2.200 millones. ¿Y saben en cuánto están hoy? 15 años después o 18 años después, en 1.500 millones de dólares, en un periodo en que India ha crecido enormemente. Las exportaciones de Chile a India han bajado, no solo no han subido, han bajado. Yo creo que eso nos indica que hay algo que no estamos haciendo. No estamos haciendo las cosas bien con India y tenemos que hacer, desde luego, mucho más. Parte de ello, naturalmente, tiene que ver con negociar mayor acceso al mercado. Pero yo también creo que tiene que ver con poner la India más en el centro de nuestra atención. Y
Me alegra mucho escuchar que hay una fuerte posibilidad que el presidente Boric visite India en el curso de este año. Yo creo que sería muy importante. Eh, Ningún presidente chileno ha visitado India desde el año 2009, en que lo hizo la presidenta Bachelet, y yo creo que sería un hecho muy importante y muy significativo, y ojalá eh, que ocurra. Muy bien. Ahora, en este marco, desde luego no está solo India, está también ASEAN, que tiene países que están creciendo a tasas muy altas. Vietnam ha estado creciendo a tasas realmente muy impactantes. Está desde luego Indonesia, una de las grandes potencias, no solo ya dentro de Asia, sino que a nivel mundial, un país muy grande con más de 200 millones de habitantes, que se está proyectando con enorme fuerza en todo el mundo. Tiene grandes yacimientos de níquel y está realmente haciendo una labor muy significativa y muy importante. Bueno, desde luego está Corea. Chile fue el, el, el primer país de América Latina en firmar un TLC con Corea y fue también el primer TLC entre un país asiático y un país latinoamericano, sentando un precedente muy significativo. Japón, desde luego, ha sido fuente importante de inversiones en Chile y también un país, obviamente, una economía muy grande. Chile colaboró estrechamente con Japón en rescatar el acuerdo transpacífico. Recordarán ustedes que el acuerdo transpacífico fue tan fuertemente impulsado por los Estados Unidos y que finalmente en enero del año 2017 fue desechado por el gobierno del presidente Trump, gracias a la colaboración entre Chile y Japón. El así llamado TPP se rescató y existe hoy día con el CPTPP, con 11 países sin Estados Unidos, pero que también juega un papel importante en la región del Asia-Pacífico. Y esto me lleva a que una de las cosas más interesantes, a mi juicio, del Asia-Pacífico es que no solo se trata de una colección de países, de un grupo de países que crecen a tasas muy altas y que son básicamente la frontera del crecimiento económico en el mundo de hoy, sino que también son países que colaboran estrechamente entre sí, que tienen un gran sentido de la importancia de la colaboración regional. Y lo interesante en el caso de Asia es que esta colaboración no tiene anteojeras ideológicas. En América Latina vivimos pendientes de las diferencias políticas entre los países y tomamos decisiones en materia de organismos regionales en base a las diferencias políticas. Eso no existe en Asia. Un caso muy interesante es ASEAN. ASEAN se funda en el año 1967 básicamente como una entidad con un fuerte sesgo anticomunista. Era la época de la guerra de Vietnam y se veía ASEAN como una especie de bastión anticomunista. Bueno, 30 años después, ¿qué país se incorpora a ASEAN? Vietnam. ¿Qué país se incorpora a ASEAN? Laos. ¿Qué país juega un papel muy importante hasta el día de hoy? Vietnam, que tiene, bueno, un país que lo rige el Partido Comunista, con un partido único. Y sin embargo colaboran estrechamente con Tailandia, que es una monarquía, con Singapur, que es una democracia, con Filipinas, que tiene un gobierno muy distinto. Y esa es, a mi juicio, parte de la razón del éxito de lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, que los países colaboran entre sí y dejan de lado las diferencias políticas e ideológicas que puedan tener. Expresión de ello, naturalmente, es el RCEP, firmado en noviembre del año 2020 por 15 países, todos los 10 países integrantes de ASEAN, más China, Australia, Nueva Zelanda, Corea y Japón. Países con enormes diferencias ideológicas entre ellos. Esto se dio en un momento en que había fuertes tensiones, por ejemplo, entre China y Australia. Sin embargo, el acuerdo se firmó y es en este momento el acuerdo comercial más significativo que hay en el mundo. Representa un 30% de toda la población del mundo y un 30% del producto en todo el mundo. De manera que, mientras en otras partes del mundo se dan fuertes diferencias entre los países y eso lleva a que no colaboren entre sí, en el caso de Asia eso no ocurre. Existen esas diferencias, sin duda, pero los países las dejan de lado en una actitud pragmática de colaborar entre ellos y trabajar en forma conjunta. Y a eso yo añadiría
el surgimiento de instituciones que han ido acompañando este fenómeno. El surgimiento del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, con sede en Beijing, fundado en el año 2015. Yo estaba en Beijing en esa época. La presidenta Bachelet fue la primera jefa de Estado en hacer una visita a la sede del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura en mayo del año 2017. Yo tuve el privilegio de acompañarla en esa ocasión. Está también el nuevo Banco del Desarrollo, con sede en Shanghái, el llamado Banco BRICS, con un capital de 50.000 millones de dólares. Y ya en el plano más bilateral está la iniciativa La Franja y la Ruta de China, que ha invertido, se estima, $1 billón en distintos proyectos de infraestructura a lo largo y lo ancho del mundo, centrado en Asia, pero también en África, también en América Latina, en otras partes del mundo. Y es por eso que hay observadores y analistas que han dicho que estamos en el siglo del Asia, que así como el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos y el siglo XIX fue el siglo de Gran Bretaña, este va a ser el siglo del Asia. Se dice que demografía es destino. Asia tiene alrededor de un 60% de la población del mundo y es un elemento importante, pero obviamente no es suficiente. Yo diría que sobre todo este dinamismo económico, este crecimiento que nosotros estamos viendo y que se mantiene ya por mucho tiempo y que nos indica ese rumbo al cual Asia está encaminada. Y desde luego en el frente de ese rumbo están muy prominentemente los así llamados los gigantes asiáticos, China e India, que juegan un papel muy importante, los dos países con mayor población en el mundo, rondando 1.400 millones de personas que han crecido a tasas muy altas y que continúan ejerciendo un enorme liderato en ese sentido. Y finalmente quisiera concluir, yo veo que Loreto está un poco inquieta, pero termino ya mismo. Quisiera decir lo siguiente. Más de 30 años atrás, tras el retorno a la democracia en Chile, Chile hizo una apuesta. Después de 17 años de aislamiento internacional, Chile tenía que buscar el mejor camino para reinsertarse en la economía mundial. Había caído el muro de Berlín, el mundo estaba cambiando y había que tomar ciertas decisiones que no eran nada fáciles. ¿Qué hacer? ¿Cómo reinsertar a Chile en ese mundo que estaba cambiando? Yo estaba en esa época en el CLEPI, un centro de estudio de economía y política internacional, y colaboramos con el gobierno en varios estudios al respecto. Y la conclusión a que se llegó es que había que entender lo que yo denomino la globalización como asianización. Esto es apostar por Asia como la región del futuro. Y eso fue lo que se hizo, abriendo embajadas, estableciendo oficinas comerciales, negociando tratados de libre comercio, como dije, con Corea, con China, con India, con Indonesia en el pasado más reciente. Y eso ha tenido un efecto muy significativo. Por una parte, el definir la globalización como asianización. Esa es la apuesta que hay que hacer. Y por otra, utilizar los tratados de libre comercio como el mecanismo para acceder a estos grandes mercados. Eso era muy controversial en su momento. Muchos economistas opinaban que los tratados de libre comercio bilaterales eran una solución subóptima, porque terminaba siendo muy imperfecta. Se creaba una especie de plato de espagueti de numerosos países con tratados bilaterales de libre comercio que eran muy difíciles de monitorear. Para los economistas, lo ideal hubiera sido que la OMC hubiera llegado a un solo gran acuerdo mundial. Bueno, eso no está ocurriendo ni va a ocurrir. Chile apostó por esta estrategia, lo que se ha denominado una estrategia comercial lateral, ¿no?, para acceder a estos mercados. Y Chile hoy, como bien sabemos, es el país que más tratados de libre comercio ha firmado con más países en el mundo, creo que son 30, con 30 tratados de libre comercio con 65 y 66 países. Ningún otro país en el mundo tiene eso. Y yo argumentaría muy fuertemente que parte de la razón del enorme progreso que Chile tuvo en estos 30 y tantos años se ha debido a eso. Las exportaciones de Chile aumentaron de 9.000 millones de dólares el año 1990 a 81.000 millones el año 2007. Un aumento de 9 veces en apenas 17 años. De las exportaciones de Chile hoy día, un 38% de las exportaciones de Chile hoy día van a China. Un 60% van al Asia. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que esa apuesta, que significó que Chile
creciese y progresase la forma en que hizo. De acuerdo a ciertos indicadores, Chile es hoy día el país más desarrollado de América Latina, desde luego, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano. Y en parte importante se debe a eso. Y ahí Chile ejerció lo que en inglés se llama el First Mover Advantage. El que, en castellano, el que golpea primero, golpea dos veces. Y eso ha sido una ventaja muy grande. Y a mí lo que me preocupa es que podemos estar perdiendo eso. Chile ejerció ese liderato. El caso de China es emblemático. Chile fue el primer país en Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, el primero en la región en apoyar el ingreso de China a la OMC y en reconocer su calidad de economía de mercado, y el primero en firmar, el primer país en el mundo, no en América Latina, el primer país en el mundo en firmar un TLC con China en el año 2005. Y estos cuatro hechos no son independientes el uno del otro. Es lo que en inglés se llama path dependence. Lo uno lleva a lo otro. Y me temo que el ceder esta condición de país pionero a otros significaría un enorme costo-oportunidad, precisamente en momentos en que Asia está pasando por su momento más expectante. En momentos difíciles para la economía mundial, yo quisiera rescatar esa apuesta que hizo Chile entonces por el Asia y por el libre comercio. Creo que fue y sigue siendo la apuesta correcta. Soplan vientos de proteccionismo en el mundo y de presiones para que Chile deje de mirar al Asia. Me parece que eso sería lo peor que podríamos hacer. Como ya lo dijo Diego Portales, el destino de Chile pasa por el Océano Pacífico. El que estemos viviendo en el siglo del Asia no hace sino ratificar lo visionario que fue. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, a usted por hacernos un repaso de lo que significa Asia hoy día, con todos estos datos relevantes de cómo se ha posicionado, de la importancia que sigue teniendo China en el mercado mundial, la relevancia que está teniendo India, eh, cómo han aparecido agrupaciones tan importantes y relevantes como es ASEAN, se han ido consolidando y más aún cuando se materializa esta colaboración entre estos países de Asia en un acuerdo de comercio multilateral como es el RCEP que usted ha mencionado, que es efectivamente el acuerdo comercial más grande del mundo a la fecha. Y también decirle que parte de esa apuesta que hizo Chile hace 30 años atrás fue en esta fundación, la Fundación Chilena del Pacífico, fue parte de las iniciativas que se materializaron para crear una institución que trabajara desde lo público y lo privado, porque somos una institución público-privada, y que trabajara para pensar en una estrategia de Estado para insertar a Chile en el Asia-Pacífico. Y bueno, y hemos sido parte de esos trabajos en todos estos años, siendo testigos también de cómo nos posicionamos y cómo nos abrimos a través de acuerdos bilaterales, efectivamente, pero también hemos sido parte de acuerdos multilaterales y siendo el último el famoso CPTPP que finalmente pudimos ratificar. Así que muchas gracias, embajador. Vamos a darle la palabra ahora al profesor Mohanty, por favor, para que haga su presentación. Y, profesor, tiene usted la palabra. Thank you very much. Muchas gracias, gracias, Loreto. Me gustaría agradecerle a usted y también agradecerle por invitarme. El hecho es que el director general pide disculpas por no participar hoy y tuvo una emergencia de último minuto, así que no pudo participar, pero con gusto participo en este panel, especialmente en un momento donde hay mucho que hablar acerca de India, Chile y también intercambios bilaterales. Así que gracias al embajador Aine por su presentación. Cuando él fue embajador, la India se comenzó esa estrategia y ahora se va a expandir los acuerdos para cubrir más commodities y también eventualmente va a crecer el sector y cubrir servicios también. La estrategia es central hacia el 2029
y queremos ver cómo y qué tan efectivamente India puede participar con Latinoamérica y las potencias, en particular, cómo se ha crecido en los últimos años y las oportunidades que podemos ver entre ambos países en en los años venideros. Así que es un webinar muy oportuno y que realmente puede dar muchos conocimientos de cómo avanzar en los días. La visita del presidente creo que sería muy oportuno para darle una nueva perspectiva de este tratado expandido. Así que damos la bienvenida del presidente Boric a India. Así que primero, As we see that Asia Pacific primero, is emerging as a measure of la área de Asia-Pacífico está surgiendo como un gran centro emergente de actividades estratégicas económicas. Y en el proceso vemos que hay varias actividades económicas que existen en esta región y también se asocia con conflictos, con fuertes grupos de poderes económicos. Y en esa situación uno puede ver cómo la región es creciendo con nuevas actividades económicas en la área. También vemos en la región de Asia-Pacífico hay nuevas megaregiones en Asia y también estas son las nuevas iniciativas que pueden gatillar nuevos grupos en los años venideros. India y Chile, como economías emergentes, tienen grandes partidas que jugar en los años venideros y ambos países tratan de encontrar un equilibrio con las grandes potencias en la región. Debo agradecerle al embajador Heine por dar el contexto para esta conferencia, pero voy a hablar principalmente de las dimensiones económicas, de cómo la India ve a Chile y el avance en distintas áreas. Voy a enfocarme principalmente en 4 áreas. El patrón comercial de Chile en la región Asia-Pacífico. Segundo, cómo invierte Chile en comercio, especialmente de usuario final. Y también Chile y el sur global, que es otra narrativa que hemos conversado. Y el último sería la Asociación Comercial Bilateral India-Chile. Ahora, si vemos a Chile, es una economía enfocada en los países externos. Vimos que Chile está muy adelantado de otros países en su región. Si vemos distintos regímenes comerciales mundiales, comenzando del 2001 hasta el 2007, y después la recesión, se ve que la mayor recesión no afectó tanto a Chile, así que tiene un buen escenario comercial Chile. También vemos cómo los países emergentes están cambiando todas sus estrategias de crecimiento por exportación hacia un crecimiento doméstico nacional, donde los son más fuertes en la región, y esta fue una estrategia sustancial en las regiones y ayudó
a Chile en mantener su crecimiento económico. Chile, al crecer a un nivel medio alto, con más de $15,000 per cápita en ingresos, es altamente dependiente del comercio para su crecimiento. Vimos eso en muchos años. El crecimiento del comercio de Chile es mucho mayor que el promedio PIB, y esto se ha mostrado. Aquí tengo estimaciones de la apertura para Chile, que durante la alza puede ver la apertura del país aumentó para llegar al 80% del PIB contribuido por el comercio. El impacto de la recesión ha sido profundo sobre la economía chilena, en particular del 2016, que se estabilizó. En la segunda fase de la recesión, se entiende la apertura empezó a mejorar, y es poco probable que se vea esto en otras partes del mundo. Cuando vemos las estructuras de comercio de Chile, queda claro que Chile es muy fuerte en ciertos sectores, tiene una fuerza global en ciertos sectores, principalmente de materias primarias, minerales y también químicos y otras áreas. Así que pueden ver en ciertas áreas, en particular minerales y agricultura, pueden ver que el país importa y exporta simultáneamente. Y hay un gran comercio que existe en la economía. Es muy importante que Chile sea parte del grupo Kearns, que tiene competitividad en el sector agrario, y también se ve el comercio en comidas procesadas y ganadería. Chile es altamente competitivo, pero a la vez también abrió su economía para importaciones en esas líneas de productos. Chile es dependiente por petróleo en el resto del mundo, del resto del mundo. Ahora, viendo la exportación de Chile al resto del mundo, cómo ha cambiado, se puede ver de tiempo en tiempo cómo es el patrón geográfico de comercio de Chile y cómo ha cambiado en los últimos 50 años. En los años 70, se puede decir que Chile tenía vínculos muy estrechos con Estados Unidos y Europa, pero en 1990 cambió. La integración de Chile con Sudamérica y Centroamérica aumentó, pero el aspecto más importante es la expansión a Asia, que creció de una forma más avanzada, y Japón se volvió un socio de gran potencial. Para el 2010 se puede ver que los vínculos comerciales de Chile con Estados Unidos bajó y con Europa también bajó significativamente, pero por el otro lado, la expansión con la área de Asia-Pacífico creció significativamente.
Después del retraso por COVID 2020, la economía mundial revivió y Chile expandió sus vínculos con Asia y más economías, incluyendo Japón, Corea y hasta la India, hasta cierta medida, de acuerdo a las inversiones en la región. En 2020, si es que vemos las interacciones de los chilenos con la región de Asia-Pacífico, queda muy claro que expandió rápidamente su huella en la región. Parte de los vínculos comerciales cambiantes con las Américas y también la Alianza del Pacífico también expandió su huella de comercio en las áreas de Asia y Oceanía. Las importaciones y exportaciones han evolucionado en Chile. Para las importaciones continúan dependiendo de Estados Unidos y China, pero para las exportaciones tiene mayor diversidad y aparte de China y Estados Unidos, expandió a otros países como Japón, Corea y la India. La exportación es cuidada por su fuerte inversión en la región de Asia-Pacífico. Ahora volviendo a cómo la economía chilena ha logrado su desempeño y el mundo en importaciones y exportaciones, claramente se muestra que las exportaciones, el comercio mundial tiene una trayectoria comparable. Aquí tratamos de medir los comercios e intercambios de Chile con Asia Pacífica y el mundo. Pueden ver la trayectoria de cómo se mueve el comercio. El cambio de comercio de Chile con el mundo se explica con su comercio con la región de Asia-Pacífico y ven una gran baja de la región de Asia-Pacífica. Ven un reflejo de esto en Chile y el resto del mundo. Esto muestra qué tan fuertemente Chile está vinculado a la región de Asia-Pacífica. Así que quiero expandir sobre la discusión de los subsegmentos, como Chile ha trabajado con la región de Asia-Pacífico, en las importaciones, exportaciones, cuando nos enfocamos en los bienes primarios y finales, se puede ver que las importaciones y exportaciones, Chile es más dependiente en esta área, más del 70% viene de la región de Asia-Pacífica. Uno puede ver que 30% del comercio a la región está en este segmento y algo queda muy claro, que Chile y su comercio está por crecer principalmente con los segmentos intermedios. El panel Chile depende en gran medida de la región para sus exportaciones, casi 85%, y
el elemento más importante son los bienes finales, que domina los segmentos de exportación de Chile. En esa parte podemos ver el comercio de Chile con el mundo. Chile tiene una experiencia con la región de Asia-Pacífico. Más del 75% del comercio total es con la región de Asia-Pacífico, más en términos de exportación y más del 70% en términos de importaciones, levemente menor a 70%, y eso muestra que Chile depende de la región de Asia-Pacífico. Hay mucha discusión de que la participación de Chile en el sur global de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, la inversión de Chile era fuertemente orientada hacia Estados Unidos y Europa en los años 70 y 80, pero el escenario cambió en los años 90. Aquí se puede ver reflejado en el color azul, que muestra las exportaciones al norte. Se refiere a países desarrollados definido por la ONU. Y cuando hablamos de los países del sur, son los países del sur definidos por la ONU. Así que veamos cuál es el caso de exportación de Chile de norte a sur. En 1975 el comercio era muy bajo, ambos para países desarrollados y en vías de desarrollo. Yo creo que el comercio con países en vías de desarrollo era bastante bajo, pero mejoró moderadamente el comercio en 1985 y en los años 90 se expandió. Entre 1960 al año 2000, el comercio estaba orientado más al norte y menos con el sur. Interesantemente, después del año 2000, pueden ver una alza meteórica de la economía chilena con el sur, y creo que no hay par en el comercio con el norte. Así que es la trayectoria que ven en términos de comercio con el sur. Mi última diapo de tendencia a comercio de Chile con India. Si ven las exportaciones de Chile vis a vis con la India, era muy alto. Había un excedente comercial con la India. India importa materias primas y los precios globales juegan un rol muy importante. Las exportaciones de Chile a India es muy volátil, pero las importaciones de China han sido exitosas. Ese es el nuevo patrón. Y también podemos ver que la India importa grandes cantidades de cobre de Chile y los precios de cobre estaban en otro nivel entre el 2012 y 2016, pero los precios bajaron drásticamente. Se encontró entre el 2017 que hay en la región ha mejorado y que coloca a Chile en una mejor posición en términos de relaciones comerciales con la India.
Si ven los vínculos de comercio entre Chile y la India, Chile se ha fortalecido en muchas áreas, por ejemplo, agricultura, minerales, químicos y también producción. Estas son las áreas donde la India es altamente dependiente de Chile, pero por el otro lado se puede ver que Chile importaba productos diversificados de la India. Pueden ver los químicos, textiles, automóviles, pues el sector. Y lo que es interesante es entre Chile e India, se puede ver que tiene un gran potencial de inversión y que India puede depender de Chile de acuerdo al perfil de exportación. Mi última diapo del camino a seguir. Chile e India son economías abiertas y en algún momento la apertura era 55% en la India, mucho menos que Chile. Sigue siendo bien abierta. Entre India y Chile se está tratando de equilibrar entre las grandes potencias de la región. Una segunda cosa que quiero decir es que hay que mantener una política de crecimiento con estabilidad. Creció a bajo nivel por un periodo sustancial y este crecimiento ha sido apalancado por el sector de comercio. Ahora se puede ir a áreas como semi-elaborados y productos finales que tienen un gran mercado. Y se da la bienvenida al desarrollo y lazos comerciales con Chile, vinculado especialmente con el sur global. Y otro aspecto importante entre India y Chile es que la negociación actual avanza hacia una convergencia que no solamente tienen intereses afines, pero también se complementan en áreas. Nuestros nuevos esfuerzos en el PTA va a cubrir más de lo que se tuvo en 2006. Gracias. Gracias, profesor Mohanty, por su interesante presentación. De hecho, voy a continuar con sus últimas palabras para mejorar la cantidad de bienes que estamos comerciando con la India y que el comercio entre Chile e India va a moverse cada vez más a una convergencia y que las exportaciones e importaciones aumenten como mostró en el mapa mundial y como las exportaciones y el comercio de Chile cambió de lo que tradicionalmente era Estados Unidos, Europa, a Asia, y uno de los mapas muestra la India, y espero que a futuro todos los mapas que muestra futuro tenga una fuerte red en su mapa mostrando India. Le voy a mostrar preguntas después. Ahora vamos a dar la palabra a Paulina para que pueda hacer su presentación. Paulina. Muchas gracias, Loreto. Aquí, si me dan un segundo, porque creo que... estoy escuchando en inglés. No sé si debiera escuchar en inglés. No, te escuchamos en español. Solamente tú tienes el canal en inglés. Ya, ok, está perfecto, ya, ok. Si volvemos a la presentación, entonces. Sí, ¿vas a presentar tu presentación o quieres que la pongamos nosotros? O si me la ponen ustedes, yo creo mejor, porque ya no la compartí, así que mejor así, si es que pueden ponerla ustedes. Ya.
Ya. Ahí Luis te la va a Pero subir un segundo. ya. Sí, dale nomás, mientras tanto. Mientras tanto, aprovecho de saludar a Loreto, agradecerte a ti por esta invitación y nada, aproveché también anteriormente saludar a Jorge y a los panelistas con un tema tan interesante y desde acá, desde Washington también, estas temáticas se viven en la piel día a día, sobre todo con como se adelantó las medidas anunciadas por el presidente Biden del aumento de tarifa a sectores que acá se ver la pasada una de las preguntas que decían cómo le iba a impactar esto a la importación de vehículos chinos, y la verdad que acá hay respuestas para todo. Lo que es cierto es que el presidente Biden ha impulsado una política industrial bastante fuerte para apuntalar ciertos sectores que van en la dirección de la transición energética tan necesaria, ¿no es cierto?, para nuestros países, y en ese sentido no es, el alza de tarifas es una más. Ellos han implementado una política que se llama Inflation Reduction Act, que apunta también a los materiales críticos, y todo esto para hacer un desarrollo de industrias locales, ¿no es cierto?, que se vuelvan más competitivas y parar la competencia, lo que ellos llaman desleal, desde China. Bueno, ambos panelistas han hecho una barrida súper interesante de los temas que vamos a conversar. Yo creo que lo que me toca es hacer como un wrap-up de esto y podemos ir comentando alguna cosa, pero me gustaría partir de lo general. Muchos de los temas los mencionó Jorge. Si puedes pasar a la siguiente, un poco cómo partimos, ¿no es cierto?, de este mundo hegemónico a uno bipolar y pasamos a uno multipolar, y cómo finalmente se puede parar América Latina y Chile ante este escenario. Hay que recordar que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, se instalan, ¿no es cierto?, se crean estas instituciones que están pensadas para una gobernanza mundial más ordenada. Léase las instituciones de Bretton Woods, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, lo que en esa época era el GATT, que para nuestra Cancillería fue fundamental. Chile fue uno de los miembros fundadores del GATT. La ONU también, que después podemos hablar un poquito más de eso. Y estas instituciones a lo largo de los años han sido muy cuestionadas por China, por Rusia principalmente, ¿no es cierto?, donde las tildan de unilaterales y muy de Occidente, en el fondo, muy hegemónicos este tipo de organizaciones. Y por ello también uno ve la historia que crean sus propias instituciones, y aquí yo creo que hay que centrarse principalmente en lo que es BRICS, esta agrupación de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y que últimamente se han unido otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Etiopía, Egipto. Y ahí uno principalmente puede ver este orden mundial bipolar que llamamos en la época después de la Segunda Guerra Mundial, que pasa a ser, ¿no es cierto?, con dos potencias muy dominantes, que era Estados Unidos, y lo que era la Unión Soviética, en lo que se llamó un periodo de Guerra Fría. Pero cae el muro de Berlín, ¿no es cierto?, a principios de los 90, y ahí China empieza a tomar un protagonismo sorprendente. Y aquí llegamos a China. En los 2000 China ingresa a la OMC en el año 2001, y lo que se ve también que Estados Unidos se puede decir que desaprovecha un poquito, la lámina siguiente, desaprovecha un poquito estos años de poder mundial en solitario, digamos, y por eso se enfrasca en en objetivos militares, como fue la guerra de Irak y Afganistán, y China empieza a controlar mucha infraestructura en varias partes del mundo, e implementa estas políticas conocidas por todos nosotros como la Ruta de la Seda y el Belt and Road Initiative que lanzó el presidente Xi Jinping, sumado a estos bancos de desarrollo, inversión y financiamiento para los países, que América Latina ha sido un fuerte receptor de muchos de estos fondos. Entonces, después de convertirse en esta fábrica del mundo, en la actualidad lo vemos que está compitiendo de igual a igual en el sector tecnológico. La próxima, por favor. Y aquí pasamos lo que la introducción decía, de un mundo hegemónico, muy dominado obviamente por Estados Unidos, a un mundo bipolar. Y esa es la famosa guerra comercial que nos enfrascamos en los últimos años. China pasa a ser una de la segunda economía más importante del mundo en términos económicos comerciales. Se ha intensificado fuertemente esta guerra, esta competencia por influir no solamente entre ellos quien gana la carrera, sino cómo ellos influencian, ¿no es cierto?, otras regiones del mundo, y Latinoamérica está también en el centro de estas discusiones. Pero también podemos ver que otros liderazgos empiezan a surgir con fuerza, y aquí es lo que se le llama el mundo bipolar, ¿no es cierto?, porque podemos ver básicamente como cuatro ejes importantes, ¿no es cierto?, en el ordenamiento mundial. La siguiente.
Y ahí vemos el oeste global, que le llaman, dirigido por Estados Unidos, donde está la OTAN, la Unión Europea, Japón, Australia, el este global, principalmente China, el sur global, ¿no es cierto? Y me parece sumamente interesante que tengamos a estos dos panelistas desde India, porque efectivamente, cuando uno escucha el liderazgo de Modi, uno ve este poderío y esta emergencia tan fuerte que se siente, y también en nuestro país, ¿no es cierto?, de India. Y también un conjunto de otras potencias regionales de los viejos imperios como Turquía, Irán, Brasil, ¿no es cierto?, Indonesia, Nigeria. La siguiente. Y aquí, solamente resumir, porque me parece que con los panelistas, ¿no es cierto?, que ya nos hablaron bastante, pero yo creo que no es menor que estamos hablando por muchos años de Estados Unidos y China, pero la India de Modi, ¿no es cierto?, se viene con muchísima fuerza. Hay incluso estudios, la siguiente, que dicen que India va a sobrepasar a Japón y Alemania en ser la tercera economía mundial. Aquí hay unas pequeñas cifras en términos de PIB, ¿no es cierto?, lo que significa cada una de estas economías. Estados Unidos está cerca de los 30 billones de dólares, China de 20, Japón 4, Alemania también 4,5, India está cerca de los 4 ya, pero en 3, 4 años más dicen que China podría llegar a ser la tercera economía mundial. Además tiene hartos títulos India. Pasó también a ser la economía más poblada del mundo, sobrepasando a China. Es la democracia más grande que existe, la más antigua de Estados Unidos, pero India es la más grande. Entonces tiene varios títulos, digamos, India a su vez, y me parece súper interesante que Chile siga persistiendo en su afán de profundizar lazos con esta economía que tiene enorme potencial. La siguiente. Y aquí caemos en América Latina. Entonces, ante este escenario, ¿no es cierto?, de estas grandes potencias, ¿qué ha pasado con América Latina? Y sí, es una región extremadamente rica en recursos naturales, pero definitivamente ha perdido terreno a pesar de estas enormes potencialidades. Hay varios factores que pueden explicar por qué América Latina no se posiciona como una región no solamente que tiene muchas oportunidades económicas y comerciales, sino también una región con una voz específica en el componente mundial. Tiene un bajo peso económico en participación del PIB y en población mundial. Aproximadamente un 8% del PIB representa América Latina en el contexto mundial. La población mundial es un poco más, alrededor de 8,5, 8,6. Tenemos una baja integración regional, y eso lo venimos discutiendo hace muchos años, y persisten estas disputas fronterizas. Chile ha sido parte de muchas de estas disputas. Vivimos con divergencias ideológicas que no estaría nada de mal tenerlas, pero que no, lo importante sería que no le impactaran, ¿no es cierto?, a esta voz como una sola región. Y tenemos una falta de complementariedad productiva. La Alianza del Pacífico, me acuerdo, hace años hizo un estudio de cuánto era el comercio interregional entre los países, ¿no es cierto?, de la Alianza, y la verdad que es bajísimo. En esos años no llegaba al 5%, me imagino que todavía no llegamos ni al 10%. Tenemos una alta dependencia de materias primas y de las potencias externas. Lo vimos un poco en la presentación reciente de India, cuánta materia prima exportamos a estos mercados, cómo dependemos. Nosotros sabemos que casi el 50% de nuestras exportaciones siguen siendo cobre, y claro, estamos muy vulnerables a lo que pasa. El día de ayer hay buenas noticias porque el cobre se disparó hace más de $5 la libra, lo cual para nuestro país es una bendición, pero evidentemente nosotros sufrimos constantemente estas alzas y bajas de precio del cobre y de las materias primas. Y tenemos un déficit de innovación. Aquí podríamos quedarnos también harto rato hablando de las políticas internas que no solamente le afectan a Chile, sino que a muchos países de América Latina respecto de las medidas internas que hay que tomar para poder aumentar los niveles de competitividad, ¿cierto?, en nuestra región y hacia terceros mercados. Y como hablamos, inestabilidad política, desigualdad y pobreza. Es decir, estamos hablando de la geopolítica en el Asia-Pacífico, pero la verdad que la geopolítica interna en nuestra región es bastante difícil. La siguiente, y aquí llegamos a Chile, y Chile evidentemente da sus características geográficas, ¿no es cierto?, y económicas,
y aquí lo dijo muy bien Jorge, trazó un camino, apostó por la apertura del resto del mundo, dadas estas características. Y aquí uno puede ver una línea de tiempo, cuál fue esta estrategia, y la misma fundación ha hecho varios seminarios respecto de cómo ha sido nuestra política comercial de apertura al mundo. En los 90 partimos con nuestros vecinos América Latina, después a fines de los 90, en los 2000, iniciamos con Europa y Estados Unidos, y en los 2000, 2010, Asia-Pacífico empezaba a cobrar esta gran relevancia, y yo creo que aquí hay que reconocer la visión, ¿no es cierto?, que tuvo Chile en esa época y que apostó primero en América Latina por esta región, y empezamos a negociar fuertemente nuestros tratados de libre comercio con China, con Corea, y bueno, la larga lista que tenemos. Y a su vez participar en foros económicos por esta zona del mundo. Somos miembros de APEC, ¿no es cierto?, que esto ha sido una iniciativa de integración muy interesante, y el Asia-Pacífico también tiene una visión hacia el Asia-Pacífico. Entonces, ¿cómo nos paramos nosotros? Bueno, Chile se encuentra en una posición estratégica para aprovechar estas oportunidades. Tenemos las herramientas para hacer frente, ¿no es cierto?, a estos grandes desafíos, que fue la pregunta que me hizo la Fundación. Frente a estos desafíos, ¿cómo se para Chile económicamente hablando? Y estos desafíos emergentes pasan, ¿no es cierto?, básicamente por la dotación de recursos naturales que tenemos la fortuna de contar. Los materiales críticos como el litio, se está trabajando fuertemente en la producción de hidrógeno verde. Bueno, el cobre, como hablábamos recién, ha aumentado mucho los precios, pero también producto de esta transición energética y esta alta demanda, ¿no es cierto?, por estos minerales. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos geopolíticos de Chile? Bueno, lo primero, obviamente, que la competencia entre estas potencias globales, van a existir presiones para que no solo Chile, que países tomen partido. O sea, ¿por qué lado nos vamos? Chile ha navegado bastante bien en estas aguas, y me parece que tiene que seguir de esa manera. Una política exterior neutra respecto de no solamente los principales socios comerciales, sino de todos los socios comerciales que nosotros tenemos. Yo creo que esa política de reforzar lazo con todos ellos me parece extremadamente importante y positiva de destacar. El desafío geopolítico en la región, ya lo hablamos, en América Latina tenemos que seguir trabajando por tener una voz común, al menos en los temas importantes que nos duelen a todos en América Latina. Hablamos de pobreza, de desigualdad, pero también hablamos de competitividad, de productividad. Uno de los mayores problemas que tiene América Latina en la actualidad es la productividad, y eso nos traza a todos por igual. Cómo entre todos nos ayudamos en esa línea, cómo invertimos más, cómo educamos mejor a nuestra población para salir mejor a mercados tan exigentes como son los del Asia-Pacífico. Otro desafío geopolítico son estas disputas territoriales y marítimas, los conflictos que hemos visto últimamente, obviamente partiendo por la invasión de Rusia a Ucrania, los terribles atentados en Israel y en Gaza. Bueno, suma y sigue los conflictos territoriales que tenemos, y esto evidentemente no solamente el humano, que es lo más importante, pero también, si uno lo ve desde el punto de vista económico-comercial, atenta contra la seguridad alimentaria, la seguridad nacional y las cadenas de suministro, y lo vivimos fuertemente en la pandemia y post, ¿no es cierto?, y luego a partir de la guerra en Ucrania. Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo Chile, desde América Latina, ¿no es cierto?, trabaja para solventar este gran desafío que es la no interrupción de las cadenas de suministro? Y tenemos otros riesgos de seguridad no tradicionales también, amenazas obviamente como el terrorismo, la ciberdelincuencia, el crimen organizado transnacional, que impactan definitivamente la estabilidad regional. El tema migración es muy fuerte, y las operaciones comerciales, ¿no es cierto?, nuestras en el exterior. Pero también, como se partió diciendo, esto abre un set de oportunidades para nuestro país. La siguiente, y aquí hay que volver a repetirlo. Yo creo que la posición geográfica estratégica de nuestro país hay que seguir aprovechándola. Cada día quizás, antes nosotros siempre decíamos que somos un país puente, y me parece que ese mensaje se mantiene vigente, pero sin embargo, con todas las nuevas tecnologías, al final las distancias
empiezan a perder un poco de importancia, pero yo creo que cuando uno es un país con vocación de puente y no de muro, me parece sumamente importante y yo creo que Chile lo ha demostrado en todos sus años. ¿Queremos ser un puente entre Asia y América Latina? Definitivamente sí. Nosotros tenemos acuerdos bilaterales con los socios de la región Asia-Pacífico, pero también integramos, como se mencionó, el CPTPP. Me parece que hace un año escribimos un artículo del RCEP, que justamente hablamos un poco de cuáles son las ventajas. Yo creo que Chile no perdería nada en apostar por ser parte del RCEP. Hicimos una comparación entre el CPTPP y el RCEP. Obviamente el CPTPP es mucho más ambicioso y profundo que el RCEP, pero también hay que ver estas otras bondades que tiene poder estar mejor vinculado con las economías de ASEAN vía este acuerdo comercial. Y obviamente tenemos que seguir estrechando lazos con Estados Unidos, un socio que tenemos una relación histórica muy fuerte y no es menos cierto nuestro segundo socio comercial aún, pero es nuestro primer socio. Cuando uno saca las exportaciones tradicionales, vemos las no tradicionales y las exportaciones de servicio, que es un potencial tremendo que tiene nuestro país también, Estados Unidos nuevamente pasa al primer lugar. Entonces, una oportunidad, seguir diversificando, ¿no es cierto?, socios y rutas comerciales. Aquí entra India, pero fuertemente, y hay que reiterarlo, y hay que aprovechar también la nueva política comercial y exterior que está teniendo India. India está negociando con muchos países, negoció con la Unión Europea, está con Canadá, está con Australia, está con el Reino Unido. Entonces, me parece, con nosotros tiene este acuerdo de alcance parcial, que fue efectivamente, que fue firmado en la época de cuando Jorge era embajador, se profundizó después a más de 2000 líneas y ahora yo sé que se está discutiendo esta profundización, así que me parece importante. Inversiones y transferencias tecnológicas son oportunidades para Chile a través del comercio y las inversiones. La estabilidad política y económica de nuestro país es un sello que tenemos y que tenemos que cuidar y tenemos que exportar. Chile sigue siendo visto como un país serio, estable, con instituciones que funcionan, y me parece que eso es un activo dentro de la región y dentro del mundo que me parece que es un sello de calidad de nuestro país. Tenemos que seguir siendo una voz y un liderazgo en integración regional a través de la cooperación y la facilitación, ¿no es cierto?, del comercio, principalmente, primero con nuestros vecinos, pero luego, ¿no es cierto?, para poder salir a mercados tan importantes como el Asia-Pacífico. Y quinto, y no menor, la dotación de recursos críticos claves que tenemos para esta transición energética. Yo creo que es una oportunidad de oro. Los invito también a reescuchar estos seminarios que ha hecho la Fundación con la Corfo, con sectores, con el sector privado, ¿no es cierto?, donde hablan cómo están trabajando el litio, cómo están trabajando el hidrógeno verde, cómo están el tema de las tierras raras, en fin. O sea, tenemos recursos, tenemos oportunidades, hay que aprovecharlas. Me parece que se está haciendo una estrategia interesante de largo plazo en cada uno de estos sectores, y yo creo que aquí también es una oportunidad tremenda para Chile para posicionarse también en una parte más alta de la escala de valor. Así que la última lámina, simplemente un resumen. Esta dinámica geopolítica siempre representan desafíos, pero también oportunidades para el comercio y las inversiones de todos los países, en particular para Chile. Yo creo que va a ser un periodo, una década buena para nuestro país si logramos aprovechar esta estación. En general, Chile debe mantener una política exterior pragmática, una diplomacia activa. Tenemos que seguir diversificando nuestros mercados. India es el socio perfecto para seguir profundizando. Indonesia, tenemos un acuerdo firmado. Indonesia también es un tremendo país, ¿no es cierto?, y que está en esta región tan potente. Y definitivamente Chile no necesita tomar partido por ninguno, tiene que seguir defendiendo sus intereses nacionales, pero consolidarse como un actor clave, ¿no es cierto?, en el contexto no solamente de América Latina, sino un socio estratégico para los países del Asia-Pacífico. Gracias, Loreto. Gracias a ti, Paulina, por esta muy interesante resumen, en realidad, y además hiciste un análisis muy interesante, además, de cuáles son los desafíos y oportunidades para Chile, ¿ah? Y fuiste muy clara al hablar de las oportunidades que tenemos en esta vocación de puente que tanto se ha mencionado y que no hemos tratado de posicionar como hub para distintas iniciativas. Eso sigue siendo una realidad.
y en el ámbito de los minerales críticos, como los mencionaste también, efectivamente podemos actuar como una de las potencias del mundo de proveedor de estos minerales y que nos puede situar en una posición muy ventajosa, pero siempre que sepamos aprovechar la oportunidad y también aprovechar la oportunidad que nos está ofreciendo de estrechar nuestra relación con India, dada la relevancia que también destacaste. Y voy a hablar porque hemos hablado de todo este panorama y lo que ha significado Asia, la región del Asia-Pacífico para nuestro país, que supimos aprovechar las oportunidades, fuimos visionarios de cierta manera, sobre todo con respecto a otros países de América Latina. Pero sin embargo, en el último tiempo, y ustedes lo mencionaron, se ha visto un cierto proteccionismo, y aquí vamos a ir a una cosa un poco más de análisis más general de lo que está sucediendo en la economía mundial. Y ahí quisiera preguntarles yo a ustedes, voy a partir por el embajador, ¿qué opinión les merece a ustedes este escenario de una cierta fragmentación económica? Nosotros tuvimos un webinar sobre este tema hace una semana atrás y un tema que está ocurriendo hoy, no es una tendencia clara, pero sí existen ciertos indicios preocupantes además porque nos afectarían a nosotros y que se señala además esta fragmentación económica como un posible riesgo para la estabilidad en el Asia-Pacífico y con impacto a escala global. Quisiera tener la opinión de ustedes con respecto a este proceso que está pasando y que nos afectaría a nosotros como país tan integrado a la economía mundial y al comercio. ¿Cómo lo vislumbran ustedes? Embajador, si usted tiene alguna idea sobre eso Sí, para... por supuesto. Gracias, Loreto. Sí, yo quisiera decir lo siguiente. La verdad es que hay fuertes tendencias proteccionistas en este momento, sobre todo en el norte. Mencionaba el caso de las medidas recientes acá en Estados Unidos. En Europa también están surgiendo medidas similares, a veces en relación a temas medioambientales, a veces por otras razones, pero el hecho es que hay medidas que tienen un efecto proteccionista para los países del sur. En ese sentido, creo yo que es muy importante no perderse. Chile apostó hace 30 años atrás, apostó por el Asia y apostó por el libre comercio y por los tratados de libre comercio. Yo creo que lo peor que podríamos hacer sería, de alguna manera, echarnos para atrás en eso y comenzar a tratar de cambiar esa política. Esa fue una buena política que le ha dado muy buenos resultados a Chile. Tenemos que seguir apostando por ella. Chile es un país con 19 millones de habitantes, el mercado interno es demasiado reducido como para poder depender de él. Brasil, por ejemplo, está en una situación distinta. Entonces, Chile lo que tiene que hacer es redoblar su compromiso con el libre comercio, redoblar su compromiso con el Asia como su mercado obvio y natural y continuar por esa senda. En ese sentido, repito, a mí me preocupa un poco que yo no veo una manifestación demasiado clara de eso. Me alegra escuchar de la posibilidad de una visita del presidente Boric a India. Yo creo que sería un gran paso. Por ejemplo, el año 2016, cuando tuvo lugar la cumbre de APEC en Lima, el presidente Xi Jinping visitó Chile en esa ocasión. ¿Ocurrirá eso en esta ocasión? No sabemos, sería una gran oportunidad. En fin, yo creo que acá es muy importante realmente poner al Asia en el centro de nuestra política exterior y no meramente mirarla como una región más. Eso y el compromiso con el libre comercio son dos cosas que se deben mantener, a mi juicio. Muchas gracias, embajador. Professor Mohanty, what can you tell us about the economic fragmentation and this kind of protectionism that we have been seeing Este lately? tipo de proteccionismo que vemos últimamente en el comercio internacional. ¿Qué puede agregar? We all observe that Todos the observamos prolonged recession que con la recesión prolongada, nearly 2 decades, que duró décadas casi, things have changed drastically. las cosas cambiaron drásticamente. Both North and South have Muchos países del norte y felt sur inward-oriented policies, protectionist tienen policies prevailed políticas for quite a long time. proteccionistas en este momento, Now we see a different trend. pero ahora vemos In India, for una example, diferencia. we India, see por ejemplo, that there is a change in the ve perception towards que la región protectionism cambió la that percepción hacia el prevails for proteccionismo some time. que ha mantenido por mucho The tiempo. revaluation process was very fast, El but proceso fue muy rápido, primarily because of the prolonged liberalization. en parte, So even we stopped así que signing new agreements, FTAs, a pesar with number of si countries,
dejamos de firmar tratados de libre comercio, como por ejemplo Canadá, Australia, con muchas economías. Así que el último regionalismo en India fue fuerte. Del 2021 hemos firmado nuevos tratados de libre comercio con Australia, entre otros. Así que tuvo que cambiar el proteccionismo y ahora estamos negociando integralmente con muchas regiones, muchos países en vías de desarrollo. Así que ahora estamos entrando a nuevas áreas y incluyendo el poder tener visiones más globalizadas en medio ambiente y también transferencia de datos. Así que en los años venideros creo que India ha tratado con la mayoría de las economías para integrar con la economía global. Muchas gracias, profesor, y estamos muy felices de escuchar de esta apertura que está desarrollándose en la India, porque en países como nosotros van a ser beneficiados por este. Antes de que vaya Paulina, porque quiero continuar con el tema del proteccionismo, comenzó la presentación hablando de lo que el presidente Biden aprobó recientemente, una medida que tiene que ver con proteccionismo hacia los autoeléctricos que vienen de China. ¿Qué tan complejo ves que va a ser para que India mantenga esta posición de ser el mejor amigo de Estados Unidos y el mejor cliente de Rusia? Porque, como saben, compran la mayor parte de su petróleo de Rusia y ahora con todas las sanciones que hay con Rusia en relación a la guerra con Ucrania, ¿cómo lidian con esa situación? ¿Creen que va a haber un cambio ahí? Tienes razón en decir que Rusia ha sido un socio desde los 50. Esta es nuestra posición, que vamos a mantener una equidistancia entre las potencias. Con Rusia y Estados Unidos, nos vinculamos con Rusia de la misma forma que nos vinculamos con Estados Unidos. Es un aspecto, y otro aspecto es que en definitiva no vamos a depender completamente de Rusia por el petróleo. Así que nuestro gran proveedor de petróleo puede ser Arabia Saudita, derivados árabes, y por gas dependemos de varios países. Llegando a las imposiciones de Biden y el proteccionismo, creo que India está bastante bien en términos del sector automovilístico. Así que, en definitiva, como mercado libre, vamos tratando de mantener esto a futuro y, en definitiva, vamos a ver los procesos correctos para las importaciones. Así que la demanda doméstica nacional de India es tan grande que realmente no podemos desconectarnos con los países vecinos en los procesos estratégicos. Tenemos la decisión de que, en definitiva, vamos a trabajar con las grandes economías políticamente y económicamente, a pesar de tener diferencias con China. Sin embargo, China es mayor exportadora a China y no nos vamos a desconectar. Muchas gracias, profesor. Muy interesante escuchar eso. Voy a cambiar a español ahora. Para hablar un poco de estas medidas proteccionistas
Y aprovecho de comentar también que hay un miembro de la audiencia, que es Roberto Paiva, que seguramente lo conoce Paulina, dice que a lo mejor este proteccionismo se refiere más también a los bienes y no servicios, que habría que distinguir no sé si es así, y te dejo a ti la palabra para que nos hables un poco de eso. Y también, Paulita, porque partiste tu presentación hablando de esta separación entre el oeste global, el este global y el sur global, ¿no? Eh, ¿Crees tú que este sur global está adquiriendo mayor relevancia hoy en día en términos geopolíticos mundiales y donde Chile podría jugar un rol más importante? También te aprovecho de hacer esa pregunta que tiene un poco más que ver con geopolítica y un poco de estrategia. Gracias. Lo primero es, bueno, en general, efectivamente uno ve nuevamente estas amenazas proteccionistas con estas medidas que toma el presidente Biden. La verdad que la OMC siga todavía tan de capa caída, no jugando un rol importante como lo jugó, ¿no es cierto?, en la década pasada, hace que los países se sientan libres de implementar este tipo de política industrial, muchas veces uno podría decir justificadas para hacer una transición verde, porque las medidas que ha tomado Estados Unidos en los últimos 3 años, como les mencionaba, esta política se llama Inflation Reduction Act, que apunta justamente a subsidiar enormemente aquellos sectores de la economía, ¿no es cierto?, que son productores, ¿no es cierto?, de bienes, pero voy a, ahí, paréntesis, y también impacta servicios. Para la transición energética del país, para hacerlo mucho más competitivo. Entonces, un poquito se justifica, ¿no es cierto?, como subsidios verdes. Y esa es una discusión que también está en camino en la ONC, no está cerrada. Se le llaman Carbon Adjustment Task, que también pone la Unión Europea, porque no solo Estados Unidos. Una vez que Estados Unidos lanza esta política industrial, los europeos hacen lo propio, los australianos hacen lo propio, entonces cada uno empieza a hacer lo mismo, porque finalmente China, por ejemplo, le puso un caso, una consulta a Estados Unidos en el marco de la OMC, pero sabemos que el órgano de apelación está absolutamente congelado, entonces esto puede durar años y en el intertanto estas medidas siguen obviamente aumentando. ¿Por qué digo, Roberto, aprovecho de saludarle con cariño? ¿Por qué digo también que afecta los servicios? Porque, por ejemplo, una de estas medidas, cuando uno ve la letra chica de qué sectores tienen que ser subsidiados por Estados Unidos, en algunas partes dice, por ejemplo, que tiene que haber un límite de personas, ¿no es cierto?, que tiene que ser, por ejemplo, americanos que son los que tengan que estar trabajando en este tipo de industria. Entonces, al final es una, comilla, prestación de servicios tradicional que también se podría haber limitado porque lo que le llamamos nosotros restricciones cuantitativas, no solamente de bienes, sino también de personal. Y a su vez, cuando uno limita ciertas exportaciones de bienes, hay servicios, muchas veces uno vende el servicio asociado. Entonces también, ¿no es cierto?, si no permiten, por ejemplo, que el litio o las baterías producidas en Chile se puedan exportar a Estados Unidos y sean parte de una cadena productiva de un sector que está subsidiado, ¿no es cierto?, que puede tener este beneficio de subsidio, evidentemente de manera indirecta, pero no está impactando a nuestra economía, porque ¿quién va a querer invertir en Chile si sabe que si invierte en Chile no puede exportar esta batería a Estados Unidos porque no va a ser beneficiaria ¿no es cierto?, de este subsidio? Entonces, esto se empieza a mezclar bastante. Entonces, el incremento de políticas proteccionistas a mí en lo personal me preocupa porque uno lo empieza a ver, insisto, no solamente en este país, uno lo empieza a ver en todos lados. De hecho, al mismo Chile, ¿no es cierto?, le decía cuando empezamos a decir tenemos que tener nuestra política industrial, que al final uno puede tener una política industrial, pero siempre en los marcos, ¿no es cierto?, de los compromisos internacionales que tenemos. Ahora, con los niveles de financiamiento que puede optar nuestro país, la verdad que ni se compara con los países desarrollados. Entonces, nosotros podemos hacer una política, digamos, voy a decir comillas, industrial inteligente, donde uno quiera apuntalar ciertos sectores, ¿no es cierto?, para, particularmente en este caso, una transición energética y una lucha contra el cambio climático. Muchísimas gracias, Paulina. Embajador, ¿usted quiere comentar algo? Sí, yo quería referirme a tu pregunta sobre el tema del sur global. Y yo creo que efectivamente en el curso de los últimos 2 años, diría yo, hemos visto un resurgimiento muy notable del sur global, que siempre ha estado ahí, pero ha adquirido particular notoriedad.
en la reacción que hemos visto a la guerra en Ucrania, a las sanciones que se han impuesto a Rusia, lo hemos visto con la ampliación de los BRICS, lo hemos visto con la reacción que ha habido a la guerra en Gaza. Y ahí a mí se me ocurre algo muy interesante. Chile es el país más austral del mundo. No hay país más austral que Chile. Y dado este resurgimiento del sur global, obviamente hay una gran oportunidad para Chile para hacerse parte de estas instancias que están surgiendo y los cuales Chile puede y debe jugar un papel importante. Sin embargo, el tema del sur global es un tema que no está presente en los debates, en los discursos, en los análisis en Chile. En general, hemos visto hay gente que dice que no hay tal cosa, es un invento de alguien, no existe el sur global, hay muchos sures. Eso me parece a mí es un negacionismo, es realmente negar lo que estamos viendo. Y es un fenómeno importante, yo creo que sería importante registrarlo en Chile, en los centros de estudio, en la Cancillería y enfocarse en él. Muchísimas gracias, embajador. La verdad que tenemos muchísimas más preguntas, tenemos tremendos panelistas, pero hemos llegado al límite de tiempo que comprometimos, sobre todo para nuestros panelistas que están conectados desde la India. Quisiéramos agradecerles nuevamente a todos haber estado hoy día con nosotros. Para la audiencia que todavía está en línea, les recordamos que tanto las presentaciones como el video van a estar disponibles en nuestra página web. Te agradecemos, Paulina, por hacer un comercial con respecto a los trabajos, a los otros webinars que hemos hecho en el pasado. Efectivamente, partimos ya hace muchos años, hace ya 4 o 5 años, con el hidrógeno verde, cuando aún no se hablaba acá en Chile mucho de ese tema. Y así hemos seguido tomando los otros temas como el litio y las energías renovables y todo lo que viene desde ese mercado para Chile. Professor Mohanty, thank you so much. It's been a pleasure to meeting you, and we hope that you're enlightened. Y esperamos que nos ayude con las negociaciones de nuestro Tratado de Libre Comercio Parcial que tenemos a futuro entre Chile e India y que tengamos un acuerdo muy integral. Muchas gracias. Un honor y muchas gracias por tenerlo con nosotros. Esperamos tenerlos en un webinar próximamente y muchas gracias también a a nuestra audiencia. Y aquí tenemos varios agradecimientos desde Ñuble, desde Curicó, desde Uruguay, en fin. La gente ahora aprovecha desde La Serena, en fin. Agradecemos y además muy contentos de que efectivamente estamos llegando a regiones, lo cual no es fácil para ninguna institución, lo conocemos, Chile es un país tremendamente centralizado, así que estamos muy contentos de que se sumen desde otras regiones y no solamente de Chile, sino que de otros países también. Muchas gracias y Paulina, aprovecho de decirte muy cortito que quiero hablar contigo después, te voy a llamar en un ratito, porfa, para